Esta es la madre de las estaciones. La emisora de la que tus padres te advirtieron. La Superestación. Hola, hola, de nuevo, mi nombre es Fernando Pava Camelo y estoy aquí para contarles la historia de la radio joven, la historia de los 80s, de la competencia, de los conciertos, de las caravanas, de los personajes que se crearon en los años 80 y de los íconos que nos devuelven a saber que en los años 80 se formó la buena radio, los buenos géneros musicales, y para eso estamos acá. Vamos a comenzar con el contexto de mediados de los años 80, cuando el rock en español abrió sus llaves en 88.9 y otras emisoras para su programación, combinar el American Top 40, los artistas anglo que estaban pegando en Norteamérica y en Inglaterra, mezclarlos con los artistas colombianos, argentinos, españoles, mexicanos, donde se estaba produciendo un fenómeno de rock y de cambios de cultura musical. En 1985, cuando sucedieron tantas cosas, el Palacio de Justicia, Nevado del Ruiz y estas tragedias, el mundo y la juventud seguía queriendo más espacios de entretenimiento, queriendo tener a los artistas que escuchaban a través de la radio, que era exitosa, 88.9, porque teníamos un delivery especial que nos traía la música desde los Estados Unidos y desde la BBC de Londres. De todas partes del mundo recibíamos y filtrábamos esa música para poderles entregar a los oyentes de los años 80 lo mejor de los artistas en el planeta. Por eso nos enterábamos de los premios Grammy, nos fuimos a transmitirlos, nos enteramos del concierto Live Aid y buscamos la señal por satélite y por trozos logramos unir todo ese concierto tan espectacular que marca el Día del Rock, 13 de julio de 1985. Y así llegamos a 1986, cuando Soda Stereo propone a 88.9 hacer un concierto en la feria, en Corferias, en un pabellón de Corferias, y este es un documento, un archivo del cual pues se fue grabado en esa cámara, en ese video 8 o en esos dispositivos que eran análogos y tuvieron varias dificultades, no solo porque la grabación saliera bien, sino porque el mismo concierto debió replantear su logística. Hay varias anécdotas sobre este concierto en Corferias, porque estaba programado que Soda Stereo cerrara el concierto y le abriera Compañía Ilimitada. Pero ellos, viendo el tema de dejar descuadrados los monitores, si tocaba primero Compañía Ilimitada y la consola, tenían que volver a ecualizar, o sea, volver a probar. Por lo tanto, dejamos primero a Soda Stereo y luego a Compañía Ilimitada. Y este es el testimonio gráfico de video que conservamos todavía en los archivos del jefe. Él era Carlos Alberto Cadavid, nuestro locutor oficial, conocedor de música,
inspirador para los premios Grammy, para leer la revista Billboard, para crear los super éxitos de la semana y hacer un hit parade ordenado. Pero entonces, ¿cómo logramos que la gente tuviera ese entretenimiento del concierto de conciertos o de los conciertos de Soda Stereo en Colombia? Pues precisamente en la feria, donde no fue fácil armar esa logística, fue el primer concierto internacional que logró 88.9, derribaron el portón de Corferias y hubo un poco de eventualidades que casi nos hacen cancelar el concierto, pero bueno, lo logramos y de eso Soda Stereo quedó muy complacida y ese fue el inicio de que Su Majestad Soda Stereo viniera tantas veces a Colombia y viniera durante los años 90 a llenar coliseos y a llenar estadios y a imponer su buena música en nuestra sociedad. Luego llega el concierto de conciertos de 1988, del cual estaremos haciendo un episodio completo para mostrarles a ustedes material inédito que ha sido guardado durante muchos años y transferido desde cinta de 1/4 de pulgada a otros dispositivos hasta llegar a este tema digital en el cual estamos presentándolos. Entonces, en la radio que tuvimos que enfrentar en los años 80, pues veníamos del AM y las emisoras de AM tenían prioridad para licitar FM. Entonces aparece Radio Super, aparece Radio Santa Fe, y aparece Caracol, y aparece RCN, y todas las emisoras que ya estaban en el AM iban a tener la posibilidad de transmitir en FM. Creo que fue Caracol y HJCK las primeras que inauguraron la banda de FM en Bogotá. En Medellín teníamos intención también de colocar nuestra frecuencia en FM. Ya existían La Voz del Río Grande y otras emisoras, Cristal Estéreo, y en los años 80 empezó a crecer junto con Veracruz Estéreo y los aportes que hizo Tito al zoológico y todo lo que se armó detrás de esa nueva zoológico que hacía Tito López, Jorge Marín, Sandra Ramírez, luego Fulgencio y Carlota, y todo eso es lo que nos llevó a tener un éxito extraordinario durante esos años 86 y 87. En el 87 cumplíamos 5 años y resolvimos hacer el concierto de conciertos, del que estaremos dedicando un episodio completo. Pero llegando a las competencias de los finales de los años 80, luego de que Stereo 195, nuestro más grande rival durante comienzos de los 80, habría cambiado su programación debido al éxito de 88.9, las marcas no querían pautar sino en 88.9, Gente Joven, Jeans and Jackets, Army, Azúcar y Azuquitas, La Perrada de Edgar, Ginos Pizza, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Fue un éxito extraordinario que lo recibimos enfocando y enrutando todos estos productos y contenidos que estábamos teniendo para nuestra audiencia. Recuerdo que las emisoras que se fueron pasando a FM, invadiendo la banda de FM para retransmitir la básica, pues fueron Caracol y luego RCN, que tenía una frecuencia extraordinaria que era La Voz de los Cerros, 93.9. En el 94.9 quedaba Stereo 195, la 92.9 era de Todelar Estéreo, así como Melodía Estéreo era 96.9, también terminó alquilada a Blue Radio, y así seguíamos viendo cómo las familias que tenían emisoras en la AM, como Los Bernal, tuvieron Radio Santa Fe y luego Bienvenida Estéreo 100.1, que terminaron vendiéndosela a Caracol. Es la superestación digital con nuestros contenidos de los episodios de los archivos del jefe. Estamos en 1989 cuando aparece el Testigos de los 80, una serie
que junto a Rodolfo Valle y el Capi Hernando Romero y el apoyo de muchos quienes trabajaban con mucho espíritu acá, conseguíamos datos importantes sobre lo que debíamos tener en cuenta. Están escuchando 88.9 y Pepsi, Testigos de los 80. Y ahora pasamos a un nuevo mes, marzo de 1988. En un episodio sin precedentes y de características espectaculares, un avión Cessna fue robado de la base militar de Catam. La justicia española absuelve al colombiano Gustavo Jacome Lemus de las acusaciones que se le habían formulado por narcotráfico. Y un grupo de investigadores colombianos dirigidos por el doctor Manuel Elkin Patarroyo presenta con éxito una vacuna sintética contra la malaria. Estamos en marzo de 1988 y ahora hablemos de música. 2 canciones llegan al primer lugar en listas de Billboard de ese año en los Estados Unidos y en ese mes de marzo. Una de ellas es por Michael Jackson, de nuevo regresa al primer lugar con una canción que tiene un video extraordinario, Man in the Mirror, el hombre frente al espejo, y que vamos a escuchar a continuación. El primer equipo que se hizo con el equipo humano de 88.9 incluía obviamente a Carlos Alberto Cadavid, a James González, a Chucho Benavides, a Fernando Bernal, a Adalberto Cruz, Sigifredo Henao, más Sandra Ramírez. Esos éramos como que los que hacíamos los stickers, las calcomanías, y hacíamos todo, vendíamos publicidad. Luego nos tocó crecer para recibir toda esa cantidad de trabajo. Entraron mis hermanos Juan Carlos y Consuelo a apoyarme en la distribución de todas estas maneras de vender publicidad para radio, de forma que inspiró a Caracol para crear la competencia que ya conocen ustedes, que se armó con Radioactiva. También tendremos un episodio especial sobre cómo era esa competencia en los conciertos, en las promociones, y la rivalidad que se formó en finales de los 80s y comienzos de los años 90, que nos llevó a convertirnos en una radio de entretenimiento, una radio mucho más cercana a los colegios, a las universidades. Hicimos varios programas para tener la sintonía, como Invasión a Colegios o los viernes de Gym Book de la universidad. También Fulgencio, que era un personaje ya de la juventud, sacó sus cuadernos, fue el primero que hizo cuadernos para bachillerato, y luego aparece el álbum de 88.9. El álbum para mí es un orgullo también grandísimo, porque a través de este álbum fuimos plasmando la historia que desde 1988 iba, desde antes del 88, iba cautivando a toda la juventud. Conseguimos el apoyo de Coca-Cola y pues se me acercó Proyectos y Mercadeo, que eran estos personajes que hacían el álbum de Panini y todos esos temas de éxito, y ellos llegaron a la superestación. Roger, Renzo y Jairo A, que eran los que comandaban un grupo de caricaturistas, y escuchaban la superestación, en esa época Super Estéreo 88.9, escuchaban en todas partes. Y voy a empezar por las primeras páginas, donde le hicieron caricatura al jefe y a mis hermanos que me apoyaron en el tema de ventas, Consuelo y Juan Carlos. Esta es como la primera página, y entramos en lo que me preguntaban los diseñadores de cómo empezar el tema de la música. Y obviamente la música es un don del ser humano que a veces lo hemos despreciado, pero aquí está plasmado un poco irónicamente la prehistoria de la creación musical, y en eso se inspiraron los diseñadores gráficos que nos trajeron algunas ideas para completar. Y de ahí, de esa prehistoria, pues aparecen los rockeros, los metaleros, aparecen los Beatles como grandes pioneros de la música masiva, y asimismo cada figura, como la de Michael Jackson, representa lo que estaba pasando en esos años 80, mientras el mundo pues corría con la guerra de Vietnam, la Guerra Fría,
y bueno, estaba sucediendo muchas cosas en Colombia también. Queríamos acercarnos a la paz como siempre y terminábamos mal como pasaba con el narcotráfico y sigue pasando. El zoológico entonces se convirtió en una cantidad de sueños imaginarios de la juventud, de los animales del zoológico que iban divirtiendo a la gente al mismo tiempo en el programa diario donde participaba Fulgencio, que tuvo tanto éxito. Primero contando la historia de sus padres, contando con sus inclinaciones políticas o, por decirlo así, de lagarto, de mamerto, de un hombre que tenía ese perfil que habíamos acordado con Jorge y con Tito y en esos comités que hacíamos en esa época para darle un programa de gobierno luego y que se lanzara a la alcaldía de Bogotá por ser el personaje con ideas locas y raras y que era el producto de nuestra creatividad en esa plataforma, en ese escenario que es el teatro de la imaginación en la radio. Entonces Fulgencio aparece como un hombre meloso que habla lo que le conviene y le dimos espacio entre los chistes, entre el humor que había, el ambiente del zoológico y de la emisora. Es decir, la emisora salía en caravana, la caravana de Fulgencio, le poníamos una máscara a mi hermano y lo sacábamos en un convertible por todo Bogotá y 140 carros detrás haciendo ruido, pitando, subiéndole el volumen al carro, y esas caravanas pues fueron un éxito. Pero nos inspiró Fulgencio para continuar haciendo, y estas caricaturas obviamente resultaron muy divertidas. En la 19 había cambios de monas, esto solo se veía en los mundiales de fútbol, Panini y todos estos que estaban especializados en vender monas y reciclar. Entonces aparece como candidato a la alcaldía Juan Martín Caicedo y don Fulgencio coge sus canciones y coge sus temas a competir con Juan Martín y le manda sus vainazos en las canciones que se grabaron, y muchas de las cosas chistosas de don Fulgencio, como su mascota que aparece aquí, el asistente de la corporación Cabeza Manotas, el protagonista de otros espacios que le hacían reír, y don Fulgencio utilizaba todas estas imágenes o todas estas creaciones para poder discutir y elevar el zoológico a un nivel de humor mucho más agradable, mucho más cálido para el carro, para el bus del colegio, donde la gente se divertía mucho, y obviamente hemos recibido ese feedback siempre. Todavía lo recibimos con mucho respeto y con mucho cariño. Carlota Mayo La Rota. Entonces, este aparato, el Yamaha SPX 90, tenía la capacidad de mover el pitch hacia el lado agudo, y aparecía Carlota Mayo La Rota, que era la que hacía los chismes para la página del rock. Entre otros, en el álbum está registrada la página del rock y están registrados las caricaturas de algunos de los actores de esa época. Aquí veo a Carlos Vives, a Danilo Santos, a Miguel Baroni, al papá de Francisco. Está la caricatura de Higuita, de Jaime Sánchez, y luego viene el Capi, luego Cristian Vega era un músico que Pacheco, el animador, lo había nombrado director musical, sabía mucho de música, y le propusimos que viniera a hacer la música incidental en el zoológico, y estuvo un par de años, casi 3, participando en el Zoológico de la Mañana, con Diego FM, con Alejandro Nieto, y todas estas ilustraciones hechas por estos maestros del diseño. Fulgencio jugando tenis, Fulgencio en la playa, Fulgencio jugando billar, jugando golf, Fulgencio en la piscina, Fulgencio en diferentes actividades. Lo mismo Carlota Mayo La Rota, su vida en la mesa de trabajo bailando. Esa también eran caricaturas muy, muy especiales. ¡Ay! No es que me las dé, pero a Danilo Santos, a Carlos Vives, a Miguel Baroni y a René Higuita los tengo en mis manos. Y si ustedes sienten envidia, tranquilas mamitas, que también muy pronto los tendrán en sus manos. A mí también.
Entonces, entre otras, se les ocurrió Amparo Grisales, que siempre ha estado vigente, pero esta vez la caricatura la hicieron con sus senos protuberantes, que creo que no los ha tenido. Elvis Presley, que es el papá del rock and roll, también en caricatura, La Móvil y esa goma por las niñas por querer estar y participar en 88.9. Alejandro Nieto también fue un gran personaje que luego pasó a Prisa Radio, desafortunadamente lo perdimos, pero también le aportó mucho a la radio local. Tenemos a Lucho Barrera, la caricatura de Lucho Barrera, que era quien hacía Metal en Estéreo, un programa los jueves a las 10 de la noche, y era el personaje que más sabía de metal. Así empezaron los programas especializados. En la caricatura, pues obviamente le dimos espacio al programador, al pajarraco, a Darío Orozco y asimismo al Curro Zapata. Ahí están en una caricatura. Chucho Benavides Show, la caricatura de Chucho, de Germán Correa también, la de Beto Giraldo. Beto Giraldo era el director de eventos especiales. Y me voy a detener en Tulio Zuluaga. Tulio, que lo miraban un poquito como muy presentable para las damas. Obviamente al que mandábamos en La Móvil era siempre Tulio, para que las damas le pidieran autógrafo y fotos y todo esto que hace una estrella. Y a Tulio le dijimos, vamos a hacer desde el helicóptero el informe del tránsito, y ese fue otro acierto que tuvo el Zoológico de la Mañana, cuando todo era diversión, cuando había helicóptero ficticio pero que daba la verdad sobre lo que sucedía en la ciudad con el tráfico. Y así están todos los personajes que pasaron: Jorge Marín, la caricatura de Tito, la caricatura de Andrés Durán, de Heiner Donado, está la caricatura del jefe Fernando Pava, y aquí en el centro había un afiche especial con el patrocinio de Coca-Cola y con todas estas, este coliseo lleno con luces que nos representa el espectáculo y la estación del poder que llamábamos en esa época. Y estos eran los artistas que marcaron los años 80. Se estableció la fórmula del superstar, donde imagen, moda y música se entrelazaron. Peinados, colores, neón, looks, andrógenos. La década abrió la puerta a artistas de diversas etnias y géneros en el mainstream, ampliando el alcance global del pop. Los 80 moldearon la industria pop actual en términos de espectáculo, marketing y estética retro, que sigue inspirando a artistas como The Weeknd o Dua Lipa. El rock de los 80 exploró desde sonidos agresivos hasta fusiones electrónicas. Las guitarras eléctricas y los solos virtuosos coexistieron con sintetizadores, creando un paisaje sonoro mucho más amplio. El auge del rock de estadio y bandas como U2, Queen, Bon Jovi y Guns N' Roses, que hicieron del concierto en vivo una experiencia monumental. Si dividimos los años 80, entre del 80 al 84, ¿qué pasó en el pop? Thriller de Michael Jackson revoluciona la industria con su sonido, con los videoclips cinematográficos, y Madonna debuta y redefine el rol de la mujer en el pop. En el rock, Queen conquista Live Aid y se consolida como banda de estadio. Y el auge del New Wave, de Police o Duran Duran, fueron extraordinarios. Y en la parte tropical de los 80, destacable Juan Luis Guerra, que moderniza el merengue con letras poéticas. En el pop, Whitney Houston y George Michael consolidan el pop como género global. El grunge comienza a gestarse en Seattle, con bandas como Nirvana, formada en 1987. Y en el tropical hay que destacar que la cumbia colombiana se moderniza con sintetizadores, como el grupo Nietzsche y Joe Arroyo, y el vallenato comienza su transición hacia un sonido más pop, con artistas jóvenes, dirigidos siempre por Carlos Vives. El álbum también tenía algunas monitas divertidas, con la móvil de 88.9, con algunas creaciones. También existía Supervideos, el programa que le dio participación a los videoclips que armaron MTV desde 1981, y empezamos a hacer nuestro programa también participando en las concesiones del ministerio para las programadoras en los diferentes canales nacionales, y estuvimos un buen tiempo haciendo Supervideos, presentando estos videoclips. En el álbum están las caravanas
caravanas caricaturizadas, con globos, con helicópteros, con montañas, las caravanas de 88.9, la móvil, las niñas del colegio, los autógrafos. Éramos en esa época los influencers de la juventud y por eso las calles las vestimos de música, de alegría, de regalos, de CDs y luego también patrocinamos el primer concurso nacional de porristas con el Colegio Helvecia y eso marcó que fue el álbum de 88.9. Muchas gracias por la atención, esperamos el próximo podcast porque vamos a contarles a ustedes cómo era el combate en el terreno, en los coliseos, en el espectro, para que las frecuencias moduladas tuvieran más movimiento, más diversión, que estuvieran agitadas, que se pusieran en competencia. Y en el próximo episodio tendremos a Todelar, a Radioactiva, a Caracol, a RCN, cómo competimos con ellos. Muchas gracias. Ya está en la tienda más cercana el álbum de 88.9. Precioso, papito. Fulgencio, Carlotti y los personajes de la Estación del Poder en figuras autoadhesivas. El álbum de 88.9. Llénalo y participa de grandes sorpresas.